Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula de la Nube y sus entrevistas. Y esta vez está con otro Roberto Martínez, que bien, pues él es especialista en la parte de ciberseguridad. De igual manera ha trabajado con firmas de antivirus importantes. Están mis compañeros del grupo LIS del OIEC y está de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y en el día de hoy tenemos un invitadazo especial que es Roberto Martínez. Él ha trabajado como investigador senior de seguridad en el equipo de investigación y análisis global GRAT de Kaspersky y también como comandante de vigilancia en HSBC, GCO, investigando amenazas cibernéticas, respondiendo a incidentes de seguridad y y se ha presentado en eventos de seguridad en todo el mundo. Es un placer tenerte el día de hoy con nosotros, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad teníamos ya rato queriendo coincidir en esto y pues me da bastante gusto. Bien, Roberto, pues ¿desde hace cuánto que estás en esto de la informática más que nada? ¿Cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Y posteriormente, ¿por qué te llamó la atención la parte de la ciberseguridad? No, pues ya hace un rato, calcúlale, desde los 17 años comencé con esto. Siempre fue algo que me apasionó. Eh, Como he contado en otras ocasiones, yo empecé a aprender informática de un libro, realmente no tenía la computadora, entonces era básicamente entender los conceptos, ver un poco de lenguaje BASIC, circuitos, toda la parte de teoría que había detrás de una manera muy simple, porque en realidad era un libro ilustrado, era como para niños. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Después tuve acceso a mi primer computador todavía cuando las pantallas eran monocromáticas y era de las que pues tenías que bootear con un disco de 5 1/4 y te funcionaba para todo, ¿no? En ese tiempo pues lo más que podías hacer era desarrollar para, para BASIC y también de esas consolas que tú conectabas a la computadora, la Commodore 64 también uno de mis primeros acercamientos. Entonces, desde entonces fue algo que me apasionó y que no he dejado para nada. Sí, justamente hace un momento antes de grabar estaba viendo tu biografía, es impresionante tu trayectoria profesional, ¿no? Todo lo que has hecho, en dónde has trabajado, es bastante interesante. Pero hace un momento comentaste que fuiste aprendiendo con esto de los libros, ¿no? Y he visto que hay uno que se llama Hacking for Dummies, que es yo creo que uno de los más conocidos en inglés. Y pues hay un sinfín, ¿no? Por ejemplo, de Zero X Word, de esta editorial increíble española, etcétera. Pero ¿cómo has visto ahora sí que la evolución de ir aprendiendo, ahora sí con el paso de los años, que ahora antes nada más era pues los libros, ¿no? Y ahora pues ha evolucionado más que en foros, que en sitios de internet, en YouTube, y ahora ya con la inteligencia artificial se puede ir aprendiendo un poco más sobre hacking, ciberseguridad, etcétera. Y yo creo que la diferencia de lo que era antes a lo que es ahora es enorme. Ha sido muy rápida también, digámoslo de esa forma. Todo ha evolucionado tan deprisa que a veces cuesta un poco como asimilar, ¿no? Es decir, como que ir agarrando el ritmo o adaptándote al ritmo no es fácil, no es sencillo. Antes, pues como tú mencionas, los procesos eran más manuales. En la actualidad ya hay procesos mucho más automatizados y yo creo que hay que encontrar el punto medio porque al final, a la fecha, no hay ninguna máquina, no hay ningún programa que pueda sustituir realmente lo que tú puedes hacer. Ya existen, por ejemplo, algunas tecnologías en la actualidad que te dan la posibilidad, por ejemplo, de hacer pentesting automatizados. Y ciertamente te van a dar resultados muy en el corto plazo y muy distintos a los que te daría, por ejemplo, una serie de pruebas manuales. Pero yo creo que nuevamente, al final hay situaciones en las cuales una persona experimentada, alguien que tenga las habilidades, puede buscar o puede encontrar aquellos huecos que una herramienta todavía no encuentra. Entonces yo creo que tenemos que aprender a convivir con eso. No cerrarnos, obviamente, a esa parte tecnológica, pero dar la oportunidad de utilizarla a nuestro favor. Y lo que se hacía antes, pues básicamente era artesanal, ¿no? Era artesanal y los conceptos al final siguen siendo los mismos. Es decir, estamos hablando de, si te quieres dedicar a esto, en cualquiera de las áreas, puede ser ofensiva, defensiva. Yo creo que lo más importante es primero entender las tecnologías adyacentes o tecnologías que puedan existir alrededor de. Tú no puedes ser un buen pentester, por ejemplo, un buen hacker, si no tienes buenas bases de redes, por ejemplo, ¿no? TCP/IP. O sea,
que tengas claridad cómo funciona un paquete, cómo se transporta la información, cómo funciona el tema de los puertos, las conexiones, y después, obviamente, pues la habilidad que tú puedas tener para desarrollar herramientas a partir de scripts. Yo creo que eso es básico, es fundamental, porque te va a ayudar a ir construyendo sobre el camino. Si tú solamente aprendes a utilizar herramientas, pero no sabes qué hay detrás de ellas o cómo funcionan, pues llega un punto en el que si la tienes que tunear, pues no vas a saber cómo hacerlo. Y básicamente, pues tu alcance va a ser muy limitado, ¿no? Hola Roberto, buenas tardes. Hola Tal. queridos compañeros, buenas tardes. Roberto, ahora que te escucho hablar sobre todo esto de que empezaste viendo sistemas o aprendiendo de libros básicos y la evolución que ha habido con todas estas herramientas, eh, ¿tú crees que ha habido una evolución también dentro de la misma demanda del mercado? Si es decir, este mundo del hacking, por decirlo entre comillas, el cliente tiene una ignorancia tecnológica y una brecha de conocimiento tecnológica. ¿Tú crees que el mercado ha evolucionado también con esta demanda de la seguridad? Totalmente. Y yo creo que todo va de la mano. Es decir, las propias compañías, al empezar a adoptar tecnología, recordemos cuál fue el boom. Al final, el boom fue Internet, definitivamente. Es decir, fue el que marcó la pauta para que empezara a crecer la demanda tecnológica. Yo recuerdo perfectamente en su momento cuando yo hablaba, por ejemplo, con otros profesionistas, hablaba con doctores, y hubo doctores que me dijeron, pero yo para qué quiero una computadora. Es decir, su idea de tener una secretaria, una recepcionista que le estuviera atendiendo a los pacientes con una máquina de escribir, para ellos era el ideal y llenar las recetas con esa máquina de escribir, y no veían la necesidad de comprar una computadora. Y de hecho, los costos que tenía un sistema informático eran elevados. ¿Qué pasa cuando viene Internet? La tecnología evoluciona, obviamente crece la demanda por este tipo de tecnología, inevitablemente los precios bajan y entonces viene una adopción, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista individual, ¿no? Personal, profesional, estudiantes, profesionales ya comenzaron a usar esa tecnología. ¿Por qué tomo esta parte o por qué voy a esto? Mira, eso de alguna manera hizo que esa tecnología fuera evolucionando. Empezó a avanzar en diversos campos, cada vez veíamos mejores herramientas, tanto de trabajo, por ejemplo, vimos cómo fue la evolución, si hablamos de plataformas ofimáticas, de lo que era Microsoft Word a lo que fue Microsoft Office, empezó a haber software que ayudaba a las compañías a hacer mejor sus procesos, a avanzar realmente en lo que necesitaban. Pero aquí hay un tema, avanzó tan rápido que llega un momento en que se dejó de lado cuáles eran los riesgos que había con esa tecnología. Y algo que no se entendió es que cuando aparecen nuevas tecnologías, inevitablemente siempre van a aparecer nuevos riesgos. Y va a haber alguien que va a querer utilizar esa tecnología de manera maliciosa, ¿no? Entonces, esa falta de conocimiento hizo que muchas organizaciones estuvieran expuestas, muchos usuarios estuvieran expuestos. Esa falta de conocimiento, esa falta de educación, hablando en el buen sentido, es decir, en no tener la idea de cómo usar adecuadamente esa tecnología, pues los dejó expuestos. Y entonces comienza también a cambiar la percepción de lo que era un profesional en seguridad. Antes el hacker estaba visualizado de alguna manera muy estigmatizada, pero después ya se le empezó a ver como un profesional en la seguridad, como alguien que verdaderamente podía ayudar a las compañías a protegerse o defenderse desde la perspectiva de un atacante. Obvio que esto no aplica para todos los casos. Habrá hackers también que tengan malas intenciones o que simplemente de forma no ética pues decidan dedicarse a otro tipo de cosas. Pero en el buen sentido, estos profesionales también empezaron a abrir, o de alguna manera todos los que formamos parte de este mundo, empezamos a abrir esas oportunidades. Y entonces se empezaron a presentar nuevas opciones. Por ejemplo, hoy vemos que ya nada más se trata de hacer hacking ético, por así decirlo, pen testing. Eso es solamente una parte de los servicios que, por ejemplo, se pueden ofrecer a nivel de tecnología, a nivel de seguridad. Vemos que ya hay áreas mucho más especializadas. Por ejemplo, ¿qué hace un red teamer, no? Que hace pruebas más granulares, más específicas para medir la capacidad de detección de una organización. Entonces, eso fue una manera en la que esos cambios se fueron de alguna forma presentando y las compañías comenzaron a abrir también sus opciones. Es decir,
En este momento ya nada más te están buscando para que hagas un pentest, sino que quieren ir más allá. Quieren saber si su SOC, si su plataforma de monitoreo realmente es capaz de detectar un ataque en la vida real, si hay puntos ciegos donde no puedan en algún momento dado contener una amenaza, y quieren saber también cómo responder a un incidente de ciberseguridad. Entonces, de alguna forma, ¿en quién se van a apoyar? Es un mundo de información, es un mundo de cosas, necesitan profesionales. Entonces, dependiendo del tamaño, hay compañías que empezaron a abrir áreas nuevas completamente. Por ejemplo, yo he visto organizaciones que literalmente abrieron áreas de inteligencia de amenazas, por ejemplo, que tienen su propia área de red teaming internamente para hacer ejercicios de Purple Team, que es la combinación, como todos sabemos, de defensa y ataque, ¿no? Han abierto incluso oportunidades para dedicarse a lo que se conoce como threat hunting, que es cazar amenazas de forma proactiva. Son áreas que no existían en absoluto y que esos cambios que tú mencionas justamente vinieron a traer un mundo de oportunidades para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Bien, Roberto, a mí me gustaría preguntarte un poquito de tu libro, prácticamente como de qué podemos esperar del libro. Yo sé que esta área, precisamente lo que hablas de ciberseguridad, ha avanzado la ciberinteligencia. De hecho, algunos compañeros, como lo mencionas, pues como que se han ido a esa área o pues estaban ahora sí que trabajando en jefe del Departamento de Seguridad Informática y han pasado a ser de Threat Intelligence, a hacer OSINT. Está pasando un poquito más como a la investigación personalizada. Yo tengo una pregunta que, bueno, puede ser un poquito controversial, pero alguna vez vi que una empresa que se dedica a los SINT hizo una como party, así como si fuera un capture de flag, pero el objetivo era encontrar personas por medio de OSINT. ¿Qué tanto podemos utilizar ese tipo de tecnologías para poder quizá ubicar personas desaparecidas o algunos temas de interés, algunas amenazas que pueda haber también a la sociedad, no directamente en el espacio de la ciberseguridad, sino quizá también algunas cosas físicas o el OSINT? Bueno, incluso te comento, hay una organización que, como bien mencionas, realiza este tipo de competencias de forma anual. De hecho, tienen una distribución modificada de Kali, específicamente configurada para este tipo de competencias, y en lugar de ser competencias sobre escenarios ficticios, efectivamente tienen como objetivo ayudar a encontrar este tipo de personas, hacer este tipo de investigaciones. Y definitivamente es una posibilidad. Recordemos que hay una gran cantidad de información pública en Internet que está disponible y es una forma justamente de hacer inteligencia, pero la inteligencia de amenazas tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, tú acabas de mencionar OSINT. OSINT realmente es solo una de ellas. Es buscar información en fuentes de inteligencia abierta, pero hay muchas otras que de cualquier manera, de forma estratégica, pueden ayudar a una organización a mantenerse protegido. Te pongo un escenario. Vamos a suponer que una industria, no sé, la industria energética, ¿no? En México sabemos que la energía es fundamental para el país, ¿no? ¿Por qué? Por temas de petróleo, por temas que de alguna manera le permiten a México estar bien posicionado. Esa industria tiene adversarios naturales, es decir, tiene adversarios que están interesados justamente en ese tipo de industrias. Tienen muchos años en eso, eh, son grupos que están bien armados, están bien preparados, me refiero tecnológicamente. Sí, es decir, tienen los elementos, tienen las tecnologías, tienen todo lo necesario que se requiere para que en un momento dado eso les permita hacer campañas que les den acceso, por ejemplo, de forma estratégica a este tipo de organizaciones. Entonces, ese es un adversario natural de la industria energética. Entonces, si alguien es responsable del área de seguridad de la industria energética, esta información es muy valiosa porque el entender y el conocer qué técnicas utilizan, qué procedimientos, qué herramientas, cómo atacan, cuál es su modo de operación, les da de alguna forma la posibilidad de, primero, validar si están suficientemente protegidos y si no, buscar la manera de anticiparse a un potencial ataque. Y esto lo vemos de forma muy marcada. Yo recuerdo cuando yo inicié trabajando para Kaspersky, eh,
el tema era mucho de investigación, pero por ejemplo, de qué hacía un malware, ¿no? Tú veías un malware, identificabas cómo funcionaba y tratabas de ver la forma como este se podría bloquear, se podría identificar y ayudar a proteger, en este caso, a los usuarios o a las compañías, ¿no? Pero fue en el tiempo evolucionando y ahorita que tocas el tema de inteligencia de amenazas, fue cuando se empezó a trabajar en inteligencia, porque ya no era solamente qué hace el malware, sino es por qué lo desarrollaron. Es decir, cuál es la razón por la cual este malware existe, cuál es el motivo que generó la necesidad de este malware o qué es lo que busca hacer este malware. Y entonces te cambia completamente el chip, porque el malware ya no es el fin, es el medio. Es decir, es lo que se utiliza para poder tener acceso a una computadora de forma permanente, para poder filtrar información, como lo vemos ahora para poder instalar ransomware. Entonces ya lo ves distinto, o sea, ya tu objetivo ya no es detectar malware, tu objetivo ya es entender qué hacen los grupos que desarrollan malware para atacar a las organizaciones, dependiendo del tipo de industria. Y entonces se abre un mundo de posibilidades en temas de inteligencia de amenazas, porque ahora ya es averiguar o tener toda la información de contexto que te puede permitir protegerte de un ciberataque. ¿Qué elementos tiene? Por eso existen marcos de referencia súper interesantes como MITRE-ATT&CK, donde te describe, por ejemplo, grupos que se dedican, por ejemplo, específicamente a ciertos sectores. Kaspersky tiene desde hace muchos años una plataforma especial que perfila actores de amenazas de APTs. Por ejemplo, ustedes entran a apt.securelist.com, tú los vas a ver clasificados por industria, por país. Por ejemplo, quiero ver qué grupos han realizado campañas dirigidas a México o donde México está incluido como uno de los países afectados. Y te vas a sorprender porque te das cuenta que pasan un mundo de cosas allá afuera de los que nadie se da cuenta. Y ese tipo de información es el que le da a las organizaciones una ventaja competitiva y hace que la inteligencia de amenazas se convierta en algo tan valioso y tan poderoso. Bueno, como mencionaste que antes trabajabas en Kaspersky, muchas veces nos llegan ahí usuarios a grupos de Telegram, así preguntando en cómo se hace la evasión de estos tipos de antivirus, ¿no? Kaspersky, de Windows Defender, etcétera, ¿no? Diversos antivirus que hay. Pero, ¿cuál es tu punto de vista o tu opinión sobre estos métodos? Por ejemplo, los crypters, etcétera. Los softwares que se pueden Bueno, utilizar. es que mira, es natural. De alguna forma, la evolución también que ha tenido en las herramientas de protección ha sido importante porque antes las detecciones siempre iban a nivel de firmas, ¿no? A nivel de características muy particulares. Eso hoy día no funciona ni va a funcionar ya. Porque, como tú mencionas, hay técnicas que pueden o permiten ofuscar justamente este tipo de amenazas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Por ejemplo, recientemente, diríamos recientemente, pero bueno, hay un tiempo para acá, un método que se está utilizando mucho en ataques cibernéticos es utilizar herramientas del propio sistema, lo que se conoce como living off the land. Es decir, en lugar de utilizar herramientas especializadas, se basan en herramientas del propio sistema operativo, llámese Linux, Windows, Mac, el que sea. Y de esta forma, las herramientas de monitoreo y detección las van a visualizar como un comportamiento normal. Entonces, a partir de eso, tenemos obviamente aquí dos escenarios. Tú no puedes, como defensor, enfocarte a bloquear todos estos tipos de comportamientos porque en ocasiones, al ser obviamente herramientas del sistema, se requieren y están ahí por una razón. Si tú los bloqueas, tu sistema va a dejar de funcionar correctamente. Entonces, esto abre otra nueva área de oportunidad porque ahora existe el campo, el área de ingeniería de detección. ¿Qué es la ingeniería de detección? La ingeniería de detección es cómo puedo yo de manera eficiente diferenciar lo que es normal a lo que es anormal. Y esta respuesta va dirigida a tu pregunta en el sentido de que pasa lo mismo cuando un antivirus va a detectar una amenaza. Tiene que tomar en cuenta muchos otros factores, como son comportamientos, correlación de información
intercambio de información de diferentes formas, por ejemplo, logs, red, comportamientos en el propio sistema. Entonces se convierte ya en una suerte de tratar de detectar no solo el componente, sino también el contexto de lo que sucede alrededor. Es decir, ya no se trata de que, ok, tú puedes utilizar un crypter para tratar de ofuscar un malware, ¿de acuerdo? Probablemente no es detectado en una primera etapa, pero el malware en algún momento tiene que salir, en algún momento tiene que actuar, en algún punto tiene que interactuar, tiene que llamar a casa, o sea, se va a conectar con un centro de control y de comando, en algún punto va a tener que tratar de utilizar herramientas, así se trate del propio sistema operativo, para obviamente cumplir con su objetivo. Y ahí es donde se abre la oportunidad. Ahora, ¿qué tan buena va a ser la detección? Va a depender mucho, muchísimo de qué tanto está monitoreando tu antivirus, o en este caso, pues tu EDR, XDR, a qué nivel, y que tenga la posibilidad de unir estos puntos. A ver, si hay este comportamiento en esta etapa de la ejecución de un programa, o si se están mandando llamar un programa que se encuentra en esta carpeta, o si tiene un nombre de tal tipo, o si está tratando de generar tráfico de red. Entonces unen los puntos ABCD y entonces viene la detección. Entonces esto ha cambiado mucho. Y por eso, cuando, por ejemplo, se detecta un ataque, es porque se logró identificar. Y ojo, no siempre eso sucede en las primeras etapas. Por eso vemos que hay muchos ciberataques donde pasaron semanas y nadie supo qué pasó ahí. Justamente porque no hay ese nivel de, digamos, de monitoreo o de detección. Ahora, esto siempre va a ser como el juego del gato y el ratón, también. Aparece malware, llega un momento en que una herramienta de detección logra identificar, hay una modificación, entonces ya no lo detecta. Entonces es algo interesante, ¿no? Un juego de ajedrez. Tal cual, Roberto, escuchándote hablar antes sobre la ciberguerra que exhibe en este ciberespacio, uno lo escucha y parece una película de ciencia ficción, pero o sea, esto existe, o sea, realmente hay esto, ¿no? Esto existe y la gente lo desconoce totalmente, ¿no? Y es muy interesante escuchar a un profesional que está de parte de ese lado de la guerra y que lo vive en el día a día. Ahora, escuchándote sobre estas herramientas, ha habido un conocido personaje en este mundo, no sé si puedo decir el nombre, Héctor, pero que, bueno, hace un par de semanas leí por ahí que Savitar decía que los antivirus no servían para nada y lo único que era para alimentar la base de datos de virus y que, bueno, no servía de mucho, en resumen. ¿Qué opinas de eso? Porque al fin y al cabo, tal cual como decías, son tan sofisticados que ofuscan la barrera de la protección. ¿Qué dices? Fíjate que es una pregunta interesante porque siempre, todo el tiempo me la hicieron desde el tiempo que estaba en Kaspersky. Incluso en las conferencias me hacían esa pregunta. Es más, se hablaba de que en realidad las compañías antivirus creaban los virus para hacer más negocio, ¿no? Es algo que siempre se va a decir. Y yo lo veo de esta manera. Eh, si tú reduces qué es seguridad o ciberseguridad en su concepto más simple, no es otra cosa más que reducir un riesgo a un nivel aceptable para una persona o para una organización. No hay más. O sea, tu trabajo en el área de ciberseguridad consiste en ayudar a la compañía, si es tu cliente, a que reduzca ese riesgo. ¿Hasta dónde? Hasta donde su apetito de riesgo lo permita o hacia donde ellos consideren que lo pueden permitir. Cuando tú utilizas herramientas de protección, tú no debes de esperar que esa herramienta va a ser 100% efectiva. Eso nunca va a pasar. Por eso no se trata solamente de tener un EDR, no se trata solamente de tener firewalls, no se trata solamente de tener sistemas de monitoreo. Tienes que entender que mientras mejor conozcas el riesgo, sepas cómo opera, cómo funciona, qué características tiene, tú vas a identificar formas de cómo lo reduces y eso es un antivirus. Es decir, no te va a resolver el problema al 100%, pero te va a ayudar a reducir el riesgo. Y tú justamente tienes que buscar las maneras de cómo complementas ese nivel de protección
con otras técnicas como son ingeniería de detección, como son tener un monitoreo adecuado, como son tener una respuesta a incidentes adecuada, como utilizar la inteligencia de amenazas justamente para desarrollar o tener mejores estrategias. Eso es lo que realmente va a reducir la posibilidad de que pase. ¿Va a impedir que pase? Nunca va a suceder. Pero al menos, si pasa, vas a estar mejor preparado y vas a poder actuar más rápido. Eso es básicamente. El problema es que sí, efectivamente, a la fecha, todavía se piensa de que, mira, si compro esta tecnología de protección porque tiene machine learning, inteligencia artificial, no necesito nada más, ¿no? Y yo siempre lo comparo como el guardia de las películas de ficción que se ve que tiene, no sé, 20 monitores, está vigilando y en el momento en que se distrae para agarrar su café, pasa alguien, ¿no? Y ya no lo detectó. Eso es exactamente lo que sucede cuando simplemente pensamos que la tecnología nos va a resolver el problema de seguridad. Entonces, la respuesta corta es parte de lo que debes de considerar para protegerte, pero en ningún momento debes de pensar que por el simple hecho de tenerlo ya estás protegido. Bien, Roberto, a mí me gustaría preguntarte un poquito de, pues, trabajar en la parte de HSBC. Como lo sabemos, pues, la industria financiera es muy atacada. Sé que se deben de ver algunas cosas por ahí sofisticadas. No sé si alguna vez hayan intentado, pues, atacar con negación de servicio, pero, pues, supongo que hay muchos incentivos detrás de, pues, el robo de identidad y el robo de, por la información de las tarjetas. ¿Qué se hacía, pues básicamente en ese trabajo que nos pudieras llegar a comentar? Y pues a mucha gente le impacta esto de que puedan llegar a atacar los cajeros automáticos con malware. Eso también es como algo muy impactante. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Mira, yo te puedo decir que en términos generales, yo siempre lo he dicho, hay sectores, así como mencionaba hace rato, que son blancos naturales. Es lógico, es natural, es obvio, el tipo de interés o motivación de atacantes, pues siempre va a ser ese, ¿no? Es decir, motivos importantes, mundanos, y siempre se los digo a mis alumnos en las clases, ¿no? Gratis y sexo. O sea, de alguna manera, o dinero, ¿no? De alguna manera son formas en las que esas motivaciones definitivamente pues siempre van a crear o van a generar amenazas. Y esto pues no importa cuándo lo digas o cuándo lo leas, ¿no? Siempre van a existir los riesgos de que, por ejemplo, alguien en algún punto diga, ok, ¿cómo puedo yo obtener un beneficio financiero de esto? Y entonces, si una organización se dedica obviamente a un sector financiero, pues se convierte en ese blanco. Ahora, lo interesante es que, pues tú ahorita mencionas aspectos, y lo vimos hace algunos años con malware para cajeros, eh, son situaciones que definitivamente se van a ir presentando siempre. Es decir, cuando tú estás en un sector, y yo por eso mencionaba, ¿no? Energético, gobierno, industria, lo que sea, tienes amenazas concretas que siempre van a estar ahí. Sí, es algo con lo que tienes que vivir. Y el día de mañana que existan nuevas formas por ejemplo, lo vemos ahora con nuevas tecnologías que se utilizan. Antes pues, no había banca en línea, por ejemplo, ¿no? No había forma de transferir dinero, tienes que ir al banco específicamente, ¿no? Como mencionaba, al haber esas tecnologías, se abren nuevos vectores de ataque y se abren, obviamente, nuevas oportunidades para los atacantes. Entonces, aquí la fórmula es motivación, es blanco u objetivo, ¿no? Y es el medio por el cual lo quieren hacer. Entonces, es algo que siempre vas a ver, ¿no? Si tú le preguntas, por ejemplo, a alguien que se dedica, vamos a suponer, a la industria, ¿no? Está en el sector industrial. Lo que vamos a ver ahorita es muchos intentos de ataque, por ejemplo, de espionaje. Y es algo con lo que tienen que vivir. Es decir, tú tienes que estar preparado para eso. Y sabes que va a estar sucediendo todo el tiempo y alguien va a intentar y alguien siempre va a querer hacerlo, ¿no? Eh, la denegación de servicios se utiliza, como tú sabes, como un medio de hacktivismo. Eh, es algo también que siempre vas a ver. Y hay factores aquí también geopolíticos, socioeconómicos, que también disparan esto, ¿no? No se trata solamente de ciberdelincuencia o cibercrimen. A veces también hay otro tipo de agendas que inevitablemente, pues tú estás ahí en medio, ¿no? Es decir,
resulta que tu empresa opera en cierto país, entonces por el simple hecho de que opera en cierto país ya se convirtió en blanco de una denegación de servicio, ¿no? Entonces digamos que como parte de los riesgos que tú tienes que entender como organización, tienes que prepararte como tal y obviamente poder responder, pero es algo con lo que vives todo el tiempo. Venga, Debug, estás en mute. ¿Hay alguna experiencia que te hayas dicho, esto me costó demasiado trabajo solucionarlo, pero ya cuando obtienes la solución y lo has, ahora sí que lo has logrado, ¿no? De manera exitosa, ¿has sentido una satisfacción muy fuerte por lograrlo? Siempre. Yo creo que siempre va a suceder en cualquier ámbito. Yo creo que parte justamente de lo que te tiene o que te mueve o te motiva de hacer lo que te gusta es que te das cuenta que aporta algo al final, ¿no? Tú puedes tener la satisfacción de que tu aporte a la comunidad, tu aporte en este caso al medio, realmente va a tener una trascendencia. Y yo creo que es algo que definitivamente te impulsa y te motiva a seguir adelante. Bien, pues, bien, pues. Roberto, mira, justo ahora que estábamos hablando sobre los bancos, en teoría los bancos son los que deberían tener los mejores protocolos de seguridad. Pero bueno, de un tiempo a esta parte se ha visto mucho ataque sobre las transferencias a través de código QR. Sobre todo, bueno, no tengo el número exacto de Latinoamérica, pero sé que en muchos países de Sudamérica se hacen muchas estafas y robos de cuentas de dinero a través de códigos QR, porque como ahora desde la aplicación tú envías un QR y se hace una transferencia de manera muy rápida, y hay muchas estafas a través de esto. La gente nuevamente por esta brecha de desconocimiento que existe, de manejo de seguridad, y sobre todo en los teléfonos celulares, que es de donde más se ocupan para hacer este tipo de transacciones. ¿Te ha tocado ver desde esta perspectiva algún ataque o en Kaspersky lo han visto o se ha planteado de alguna manera alguna problemática de estas? Tenemos dentro del portal de Secure List, que es un portal que les recomiendo mucho, sobre todo para temas de inteligencia de amenazas. Si tú revisas un poco, por ejemplo, ataques de ese tipo, como te comentaba hace un rato, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un país, en una organización, deciden implementar cierta tecnología, cierta forma de hacer las cosas. Por ejemplo, mis colegas en Sudamérica publicaban muchos intentos de ataque. Por ejemplo, había ciertas formas de cómo hacer transferencias, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Entonces mis colegas hacían investigaciones de ataques que se presentaban justamente eh, aprovechando estas tecnologías, ¿no? Eh, el tipo de transacciones, la forma de transacciones que a lo mejor solamente se dan en cierto país y que obviamente los cibercriminales dicen, mira, yo aquí veo una oportunidad, voy a aprovecharla, voy a abusar de esto, y lo hacían. Entonces, te lo puedo decir, durante muchos años es algo que se está viendo. Mencionas el tema de los QRs porque de alguna manera también se vio como una forma de facilitar. Y es que si te pones a revisar, al final la tecnología es la que le ayuda a las compañías a lograr sus objetivos de negocio. Esa es la verdad. Entonces, cuando una tecnología, una empresa ve una oportunidad, dice, ok, vamos a implementar esta tecnología que le facilite, obviamente, a sus clientes, la manera de hacer cosas. Pero siempre va a existir la otra parte que dice, mira, creo que aquí se puede hacer esto. Por ejemplo, podemos redireccionar a los usuarios, podemos tomar sus credenciales, podemos de alguna manera mimetizar esta operación. Entonces, es algo que sí, todo el tiempo se ha visto y que seguramente si el día de mañana sale una nueva tecnología, yo te puedo asegurar que van a aparecer nuevas formas de ataque. Y eso es precisamente la razón por la que en una organización de cualquier tipo deben de entender primero cuáles son, y es algo que se llama modelado de amenazas, ¿no? ¿Cómo puedo entender yo? Ok, si yo saco esta nueva tecnología, ¿qué es todo lo que puede suceder alrededor, ¿no? O sea, ¿qué puede salir mal? ¿Y de qué maneras podemos anticipar eso? ¿Cómo podemos reducir ese riesgo de que se pueda presentar, ¿no? Pero sí, te lo puedo confirmar que sí, sí se ha presentado durante mucho tiempo. Bien, Roberto, algo que también creo que puede intrigar a las personas
es esto de las agencias policiales. Se ha visto que, por ejemplo, en Europa, la Europol, la Interpol y algunas de ellas pues ya están más en esto de los ciberdelitos o se están enfocando a detener personas que pues a lo mejor ahí hacen dealing en la deep web o hacen algún otro tipo de actividad maliciosa. ¿Cómo ves este rezago a veces con Latinoamérica? ¿Qué consejo le darías a algunas agencias policiales y por qué deberían de enfocar a la ciberinteligencia y también algunos recursos a pues todo esto del Internet? Yo creo por lo mismo, la sofisticación de las herramientas tecnológicas también volvemos a lo mismo. Hay una delgada línea entre lo que es privacidad y lo que es, por ejemplo, proteger el bien común, no sé, hacer una investigación. Entonces, tú mismo lo has visto. Desafortunadamente, también los marcos legales no han avanzado al mismo ritmo. Entonces, no se trata solamente de tecnologías, se trata también de cómo puedo acompañar el uso de las tecnologías dentro de un marco legal que me permita actuar dentro de ese marco legal. Es decir, que no pueda traspasar una línea en donde a lo mejor el uso o la aplicación de esas tecnologías no sea la correcta, no sea la adecuada. Entonces, eh, si tú solamente adquieres tecnología y utilizas tecnología para ese fin, pero no tienes un marco de referencia, igual lo vimos en el pasado, ¿no? ¿Cuántos casos no se cayeron porque el marco legal no soportaba justamente el uso de tecnología para recopilar evidencia, para definir cuál evidencia era aceptable? Me tocó ver muchos casos donde un juez podía haber aceptado una hoja impresa de una supuesta conversación por WhatsApp y obviamente pues sabemos que tú puedes truquear cualquier tipo de screenshot, tú puedes truquear, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que eso sea válido realmente? eh, ¿Qué dice la ley de tu país en cuanto al uso de cierta herramienta? ¿Quién puede usarla? ¿Cómo puede usarla? ¿Quién debe autorizar su uso y bajo qué circunstancias, no? La tecnología la hay, cada vez se mejora, ¿no? Entonces, esa tecnología se puede utilizar tanto para bien como para mal. Entonces, el punto aquí es, ok, yo la requiero para el cumplimiento de la ley, de las fuerzas del orden, ok, ¿cómo podemos trabajar en un marco legal que ayude justamente a eso, ¿no? Incluso en círculos cibercriminales, bueno, en algún punto, ¿qué pasa cuando la infraestructura está en un país, los operadores están en otro país, el servicio que se adquiere está en otro país? Es complejo, ¿no? Entonces, vemos que incluso no todos los países colaboran, no hay como, hay convenciones, ¿no? Como la de Budapest, donde pues existe ya un marco de ahí de colaboración y de formas de trabajo, pero el punto es ese, o sea, por ejemplo, México hasta qué punto está involucrado, puede involucrarse. Entonces, la tecnología la hay, los marcos los hay, simplemente falta, yo creo, trabajar mucho en esos aspectos. Pero yo creo que definitivamente debería ser una imperiosa necesidad, ¿no? Que las fuerzas del orden puedan utilizar tecnología para hacer mejor su trabajo. Y una pregunta que siempre nos hacen ahí en la comunidad es como qué tecnologías utilizan, bueno, en caso de nosotros, ¿no? Que estamos muy metidos en este tema del hacking, ciberseguridad. ¿Qué software utilizas para hacer esto? ¿Qué tecnologías utilizas para hacer lo otro? Etcétera. Pero en el caso del Threat Intelligence, ¿qué tecnologías y herramientas tú consideras esenciales para realizar un programa eficaz de Threat Intelligence? Fíjate que hay muchas plataformas open source, afortunadamente. Yo creo que el open source aquí es clave, ¿no? En los últimos años se han liberado muchas herramientas muy buenas, muy profesionales y están accesibles para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, hay plataformas como MISP, que fue creada como una herramienta para colaboración, para intercambiar información acerca de malware, pero que ya se convirtió en un marco de referencia para muchas otras cosas. MISP lo que utiliza básicamente es un estándar de comunicación en donde define un formato de cómo clasificas una amenaza y otro estándar para intercambiar esa información. ¿Esto qué permite? Por ejemplo, tú puedes tener dos organizaciones de la misma industria que deciden colaborar. Antes el riesgo o el miedo que tenían era, no puedo decir que me atacaron o que fui comprometido, que me hackearon,
porque van temas de reputación, van temas de muchos tipos, ¿no? Entonces, todas las organizaciones como que se guardaban mucho ese tema. Pero entonces llega un momento en que se dan cuenta que era importante ayudarse entre sí. Es como un ejemplo, tú vives en un fraccionamiento, por ejemplo, y te das cuenta que empieza a haber robos, ¿no? En tu fraccionamiento. Obviamente, ¿qué hacen los vecinos? Pues empiezan a ayudar, ¿no? Un vecino, por ejemplo, empieza a decir si vio algo sospechoso, entonces empieza a fluir esa comunicación. Y esa comunicación sirve, por ejemplo, para tomar medidas, ¿no? ¿Cómo protejo mi casa? ¿Cómo evito que me roben? Etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. A partir de estas plataformas, una de las ventajas que tiene es que tú puedes compartir selectivamente aquello que puede ayudarle a la otra organización. Por ejemplo, indicadores de compromiso, ¿no? Un ciberataque, se hace una investigación, entonces se obtienen indicadores de compromiso o indicadores de ataque. El atacante hizo ABC, ¿no? Estos son los indicadores de compromiso. Entonces, esos datos duros, esa información dura, que si tú lo mapeas con marco de referencia como MITRE-ATT&CK, que al final es eso, indicadores de ataque, la compañía que tiene acceso a esa información tiene un mapa de comportamiento, un modus operandi, una forma de cómo el atacante está operando. Entonces, eso es inteligencia. Si eso tú lo combinas, obviamente, por ejemplo, está OTX de Allen Bolt, que es un proyecto muy bueno de la comunidad. Yo tengo muy buenos amigos ahí que conocí cuando estuve en Kaspersky que aportan, se dedican prácticamente a analizar amenazas y comparten todo lo que obtienen de su investigación. Entonces tú vas a ver ahí indicadores de compromiso, indicadores de ataque, que tú puedes consumir directamente y te los puedes proporcionar a tus herramientas de monitoreo. Entonces, por ejemplo, tú dices, tengo un MISP que me permite recopilar información, o SINT, información que comparten otras organizaciones parecidas a la mía. Tengo TX. Entonces, a través de consolas, tú puedes, por ejemplo, ver patrones de comportamiento, ¿no? Pues que creció el número de ataques en esta región. Y esos ataques iban dirigidos a estos sectores. Y estos son los indicadores de compromiso, ¿no? Entonces tú ya tienes una idea clara de cómo opera el adversario. Lo que tú puedes hacer en ese sentido es, ok, ¿qué de esa información me sirve? ¿Y cómo la puedo hacer accionable? O sea, ¿cómo puedo hacer que eso me funcione de verdad? No simplemente tener una pantalla bonita y tener reportes en PDF que me lleguen, sino cómo eso me ayuda a protegerme. Y yo creo que ese es el truco. Entonces, te puedo decir que está MISP, te puedo decir, está una plataforma también de inteligencia abierta, ¿sí? Que se llama OpenTip, creo. Tenemos OTX también, que te permite suscribirte a través de una API, tener acceso a inteligencia. Entonces, toda esa información en conjunto creo que puede ser un buen recurso para trabajar con inteligencia de amenaza. Genial, gracias Roberto. ¿Tú crees que es suficiente con tener un CIEM implementado y utilizar de pronto, apoyarse en unas herramientas ahora que vemos que ha evolucionado tanto la inteligencia artificial, tener un CIEM ya no es suficiente? ¿Es necesario estar apoyado con alguna herramienta de inteligencia artificial? De pronto que te pueda prevenir de un posible ataque. Es bien complicado, digo, nuevamente, te va a ayudar a reducir los riesgos. Y si vamos por partes en la pregunta, nada va a ser suficiente por sí mismo. Es decir, lo mismo que aplica para el antivirus, aplica para el CIEM. Si tú tienes un CIEM, tienes un antivirus y tienes tus firewalls, pero en realidad no tienes una estrategia, no te va a servir de nada. O sea, te van a pasar por encima. La amenaza te va a pasar por enfrente y ni cuenta te vas a dar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del CIEM? Correlacionar, ¿no? Pero ¿cómo vas a correlacionar si no sabes qué estás buscando? Por ejemplo, tú me decías hace rato, bueno, es que alguien pudiera hacer una evasión del antivirus para que no se detecte con algún ofuscador o alguna técnica X, ¿no? Nueva, ok. Y sí, a mí me pasó, yo trabajé en respuesta a incidentes y yo te lo puedo decir. Yo llegué a encontrarme en la investigación muestras de malware que en su momento no los detectaba ningún antivirus. Ningún antivirus. O sea, tú lo veías, no lo detectaba ningún antivirus. Lo pasaba yo para que hubiera detección y a las 2 horas ya me habían cambiado la muestra. Y nuevamente no era detectable por ningún antivirus. O sea, en un ataque en curso. Entonces, ¿qué te dice eso? Que, ojo, no es porque los antivirus no sirvan, que cumple con una función,
Pero ¿qué necesitas, por ejemplo, en esos casos? Necesitas hacer cacería de amenazas. Entonces, hay tecnologías adyacentes como son, por ejemplo, reglas Yara, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Al vuelo te armas una regla Yara y ya no importa si te cambian la muestra 10 veces. Es más, ni siquiera te importa si el antivirus lo detecta o no. Una buena regla Yara te va a detectar una búsqueda, así no haya detección por antivirus, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los CIEM? Lo mismo, tú tienes un CIEM, pero no sabes qué vas a detectar. ¿En qué estás confiando? En las reglas de búsqueda que te da tu proveedor, que te puedas encontrar en Internet. Eso es bueno porque reduce el universo de falsos positivos y reduce también la posibilidad de que se te escape algo, pero no es suficiente. Porque así como el atacante cambia el virus o el malware, también puede cambiar una técnica para que no lo detectes. Es más, yo simplemente los mostraba a mis alumnos. Eh, Había una serie de scripts que tú ejecutabas para hacer una emulación de un ataque y el anti-malware brincaba, ¿no? Pero si tú ejecutabas las líneas una por uno, no lo detectaba. Estamos hablando de la misma secuencia de pasos. Entonces, ahí lo único que cambió fue, en lugar de ejecutarlo en un solo script, lo ejecutas en 3 scripts. Y eso ya no es detectable. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tú necesitas para que tu CIEM funcione, tú necesitas ingeniería de detección. Entonces, por ejemplo, hay un marco de referencia muy interesante de Maitre que se llama CAR. No sé si lo habían escuchado, Maitre CAR, TAR como carro en inglés, que básicamente te da patrones de detección. Entonces, por ejemplo, si alguien descubre que hay una técnica de evasión de un atacante para que no lo detecte el CIEM o no detecte la herramienta de monitoreo, pero tú aprendes de cómo funciona. Entonces tú ves, por ejemplo, ok, ¿cómo podría yo detectar ese comportamiento? ¿Dónde obtengo la información? A ver, lo obtengo de tráfico de la red o lo obtengo de estos logs. Voy a buscar esto. No es detectable porque el sistema operativo piensa que es algo normal. ¿Qué vas a hacer? Te vas a crear una regla, eso es ingeniería de detección. Te vas a crear una regla específicamente que va a detectar ese patrón de comportamiento. Es decir, no tienes un CIEM estático, sino que tienes un CIEM el cual tú estás alimentando con información reciente basada en inteligencia que te permite descubrir cómo los atacantes están haciendo para no ser detectados. Y claro, la inteligencia artificial te puede ayudar mucho, sí, pero nuevamente, la solución no es compro mi CIEM con inteligencia artificial y me siento a ver qué pasa, ¿no? Porque eso nunca va a funcionar. Bien, Roberto, pues se estima que hay mucho faltante de profesionales en ciberseguridad y que esto está creando pues una brecha complicada para proteger a las empresas, pero de igual manera, y hay que ser sinceros, algunos de nosotros que pues tenemos algunos añitos en esto, también vemos mucho oportunismo de pues personas no capacitadas que a lo mejor pueden tener un curso, a lo mejor nada más, así de un par de horas, y ya ponen una empresa de ciberseguridad y venden. Este contraste también a lo mejor puede crear mala reputación, gente que está vendiendo análisis de vulnerabilidades mal hechos o gente que vende un pentesting, pero que quizá no tenga a veces los skills o las herramientas necesarias para poderlo realizar. Obviamente crean falsos reportes, falsos parches de ciberseguridad y pues la amenaza continúa, aunque existe una derrama económica a veces y pues esto crea una falsa sensación de la ciberseguridad. Al mismo tiempo, la gente dice, pues si ya gasté en un pentesting y no me sirvió de nada, ¿para qué tendría que comprar un software o comprar un firewall o comprar un detector de intrusos? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Cómo podríamos mejorarla? Sé que hay estándares, sé que hay certificaciones, pero ¿qué crees que se pueda hacer en esta materia de, pues, evitar que estas personas que a veces nada más llegan no tienen la suficiente capacitación o cómo no podrías caer en ese tipo de fraude? Bueno, yo creo que aquí es muy importante y lo acabas de mencionar. Efectivamente hace falta muchos profesionales y también yo pienso que falta mucha claridad de muchos profesionales en el sentido de que se deban definir cuál va a ser su área de especialidad. Tú no puedes ser especialista en todo, va a ser imposible. Entonces, ¿qué es lo que te convierte en alguien especializado? El conocimiento y la experiencia, no hay más. O sea, nadie puede convertirse en un especialista porque leyó un libro, porque tomó un curso. Eso solamente te lo va a dar la experiencia.
Obviamente, experiencia sin conocimiento, pues es imposible. ¿Qué sucede? Tú no vas a impedir que esto suceda. Siempre va a haber en todos los mercados, de cualquier tipo, abogados, ingenieros, arquitectos, doctores, sí, que de repente pues vendan humo, ¿no? Eso siempre va a suceder. ¿Qué es lo que se necesita hacer para profesionalizar esto? Primero, a ver, eh, tú como profesional te quieres dedicar al pentesting, tienes que tener un plan de desarrollo de carrera que te lleve específicamente cuál va a ser tu área de especialidad. ¿Vas a ser pentester en qué áreas? O sea, ¿cuál va a ser tu expertise particular? ¿Quieres ser un red teamer? ¿Ok? ¿Cuál va a ser tu especialidad en red teaming? Porque a veces se confunden los conceptos red team con pentesting, son muy diferentes. ¿Te quieres dedicar a la parte defensiva? ¿Ok? ¿A qué parte? ¿Te quieres dedicar al análisis de amenazas a nivel de SOC? ¿Te quieres dedicar a la investigación? ¿Quieres ser un threat hunter? Eso por el lado de los profesionales. Tiene que haber esa claridad y obviamente hay muchas rutas de especialización. Yo recuerdo, conocí a Héctor hace muchísimos años en un evento en Ciudad de México, creo que fue de B-Secure. Por ahí tuvimos la oportunidad de coincidir y siempre había ese debate, que si la certificación, que si sirve, que si no sirve, que si funciona, que no funciona. Yo creo que todo lo que sea aprendizaje funciona. No es una bala de plata, no es una garantía de que el profesional va a ser bueno, pero de alguna manera te ayuda como a dirigirte hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar, ¿no? Entonces yo creo que la validación de ese nivel de experiencia es importante, sí, ¿por qué no? No hay que estar en contra de eso. ¿Y por qué? Porque, como bien dices, yo creo que el cliente merece que tú le puedas realmente dar un buen servicio, porque al final el cliente lo que busca es eso, ayúdame a protegerme, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las empresas para evitar esto? Yo creo que es muy importante que también las organizaciones tengan una idea clara de qué es lo que quieren, porque a veces se contrata, por ejemplo, un pentest como un commodity de, necesito un pentest porque la dirección me está presionando porque dice que le preocupan mucho los ataques de ransomware. Quiero ver si estamos protegidos, ¿no? Ok, pero ¿por qué quieres un pentest? O sea, ¿realmente qué vas a evaluar? ¿No? Quieres un pentest, pero a lo mejor en tu organización ni siquiera existe probablemente un inventario de activos, ¿no? O no existe realmente, por ejemplo, una gestión de activos. Entonces, cuando llegas a dimensionar el alcance, ok, ¿qué va a abarcar esto? No, pues no tiene ni siquiera la idea clara, ¿no? Entonces, las organizaciones o los proveedores que se dediquen a ciberseguridad tienen esa oportunidad de ayudar a la empresa a definir y entender qué es lo que quiere y esa claridad de que entienda que no es lo mismo correr un escáner de vulnerabilidades, darle un reporte que te generó una de estas herramientas, a realmente hacer un análisis, a realmente decirle, mira, de esto que encontré, de todo este reporte de 100 hojas, lo verdaderamente valioso, y aquí está, un reporte de 2 hojas, de altísimo nivel, que te diga, enfócate en esto. Esta es la estrategia que yo te recomiendo. Entonces, del lado de los profesionales, profesionalizar la actividad, ¿no? Realmente, si te quieres dedicar a esto, especialízate como debe de ser para que verdaderamente puedas venderte como experto. Y del lado de las organizaciones, una suerte de educación en el buen sentido, de que también vayan como entendiendo, a ver, no te voy a comprar todo lo que me vendes. O sea, tu presentación de PowerPoint está impresionante, pero a ver, tengo estas dudas, ¿no? A ver, ¿cómo piensas hacer esto? Eh, ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué experiencia tiene? ¿Quién es tu equipo? ¿Qué certificaciones tiene o cuántos años tienen de hacer esto? ¿No? Yo creo que eso también puede ayudar. O sea, el nivel de conciencia, incrementar el nivel de conciencia a través de evangelización, ¿no? De servicios profesionales, que la empresa entiende que puede necesitar, por qué lo puede necesitar, todo eso va a aportar. Eso sí está en nuestro campo de acción, ¿no? El tema del vendehumo siempre va a existir también. O sea, ahí no hay nada que hacer ahí. Y es algo con lo que tienes que lidiar. Siempre, pues hasta con los precios te van a competir, ¿no? Porque van a regalar su trabajo, es otra de las cosas. ¿Cuáles crees que son las tendencias actuales en el Threat Intelligence que crees que ahora sí que las organizaciones o empresas deberían de tener en cuenta? Bueno, pues de entrada que el Threat Intelligence ni siquiera es opcional. Siempre lo menciono en mis charlas, es la base de todo. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres hacer un ejercicio de red teaming y de hecho creo que es una buena oportunidad para marcar la diferencia.
Cuando tú haces un pentest, lo que buscas es descubrir vulnerabilidades y ver la forma en que estas vulnerabilidades pudieran ser explotadas y validar si pueden ser explotadas. Cuando tú haces un ejercicio de red teaming, tiene un contexto bien distinto. Lo que tú buscas con el red teaming es realizar actividades granulares que puedan en algún momento emular el comportamiento de un ataque real. Es un alcance distinto. Tu objetivo no es buscar necesariamente vulnerabilidades implícitas. Tu objetivo es saber hasta qué punto un atacante podría hacer cosas sin ser detectado, ¿no? Y tenemos marcos de referencia muy interesantes como Atomic Red Team, tenemos herramientas muy interesantes como Caldera, que justamente es de Maitre también, que te van a ayudar a hacer este tipo de ejercicios. Pero, por ejemplo, ¿de dónde saca un Red Teamer la información de qué ejercicios puedes hacer? Pues justamente de marcos de referencia como Maitre Attack. Por ejemplo, ¿quieres hacer un ejercicio de red team? Ok, vamos a plantear un escenario. Vamos a plantear qué podría ser un atacante si está ya dentro de la red, cómo podría moverse lateralmente, bajar una herramienta, tratar de hacer ofuscación de algo. Es decir, diferentes pasos que te van a simular un ataque, ¿no? O un escenario hipotético. Y de esos ejercicios, ¿qué tanto pudimos detectar? ¿Cómo encontrar el punto ciego? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál fue la fuente de información de donde tú pudiste tomar patrones para realizar tus ejercicios? Threat Intelligence. Tú quieres hacer ejercicios de respuesta a incidentes. ¿De dónde vas a tomar la información? Necesitas conocer, no es nada más decir, ok, tengo mi plan de respuesta a incidentes para ataques de ransomware. Ok, no puedes hacer algo genérico, porque no todos los grupos actúan igual. No todas las amenazas funcionan de la misma manera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ejemplo, Kaspersky justamente sacó un reporte gratuito, lo pueden buscar, busquen ransomware, TTPs, Kaspersky PDF. Y les va a dar un PDF en donde mis colegas de Grade hicieron una investigación de 8 de los principales grupos que están detrás de ataques de ransomware, de los más relevantes. Hicieron un análisis de cuáles son sus técnicas y comportamientos en ataques reales, los compararon entre todos con las matrices de Maitre Attack y entonces hicieron como una guía y dijeron, mira, esta técnica la utilizan estos grupos, esta técnica la utilizan estos grupos, esta técnica la utilizan estos grupos. Ahí tienes. ¿Quieres hacer una respuesta a incidentes? Ahí están los patrones. ¿Cómo vas a actuar si descubres el ataque en esta fase? ¿Cómo vas a actuar si descubres el ataque en esta fase? Ahí vas a utilizar inteligencia de amenazas. Desde el punto de vista, ya vimos, ¿no? Desde el punto de vista ofensivo, ejercicios de red teaming. Nuevamente, ¿quieres simular un ataque de ransomware? Ejecuta pruebas de Atomic Red Team, que no es instalar ransomware, sino es todos los procedimientos que hicieron los atacantes previo a instalar el ransomware y verifica cómo funciona. Para un threat hunter, ¿qué es lo que vas a buscar? No te vas a poner a buscar como loco a ver qué me encuentro. Nuevamente, a ver, plantea una hipótesis. Digo, es una forma de aprovechar, ¿no? Hago una hipótesis, ¿qué sucedería si alguien quiere hacer exfiltración de información? ¿Cuáles son las técnicas? Y buscas indicadores que te digan si alguien ya pudiera estar ahí. Nuevamente, ¿cuál es la base de ese ejercicio? Inteligencia de amenaza. Entonces, yo te diría que esa es la tendencia. Es como tú puedes utilizar esa información de inteligencia de una manera accionable. Genial, genial. Roberto, bueno, escuchándote decir hace rato sobre el conocimiento y cómo profesionalizarnos y la experiencia que uno puede tener en este mercado, hemos visto chicos que ni siquiera han ido a la universidad, pero tienen habilidades impresionantes para esto del hacking y el pentesting o de este mundo. Entonces, ahí creo que le doy mucho la razón a Héctor porque, bueno, esto del profesionalizarse, qué tan importante es tener este cartón, pero sí tengo las habilidades, pero nadie me lo avala. Me ha tocado ver en algunas ocasiones cuando hay scouting de algunas empresas y tienes que tener certificado de tal lugar, tienes que ir a la NASA, tienes que tener una medalla olímpica, descubrir la cura del cáncer, ¿sí, no? Entonces,
Y me ha tocado ver también la otra cara de la moneda donde te dicen, no, yo para qué necesito esto si a mí nadie me va a atacar, a mí ¿quién se va a interesar en mi empresa si yo vendo chupetes? Dios, no sé, algo así. Entonces, ¿cómo encontrar este equilibrio y cómo generar esta conciencia en las empresas? Yo creo que, mira, por el lado de la profesionalización, yo te puedo decir que ser profesional no necesariamente significa que fuiste a la universidad. Es decir, tú puedes ser un profesional en tu área y obviamente lo único que tienes que hacer es dirigir tus esfuerzos, dirigir tu conocimiento hacia un área concreta, enfocarte. Vaya, ese es mi punto, enfocarte. Y a partir de ese enfoque, poder ofrecer tus servicios de una manera estructurada y de una manera que le proporcione a tu cliente los servicios que necesita, incluso ir un poco más allá. Esa es mi perspectiva de profesionalización. Que si bien es cierto, digo, en algún punto puede haber un requerimiento no sé, de diploma o de certificado, de título, como sea, pues sí, probablemente eso en algunos casos, como licitaciones, a lo mejor sí te deja un poco afuera, pero en el ámbito de desarrollo profesional no te va a limitar, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por el lado de ciertamente, ¿qué es lo que en un momento dado una organización podría buscar para contratar un servicio? Pues yo creo que por eso están el tema de los RFP. Yo creo que es algo que se debería de estructurar más y debería de manejarse más, de que la empresa realmente se siente a ver qué realmente quiere, ¿no? O sea, no es nada más de que, le voy a hablar a tal persona o le voy a hablar a tal compañía porque mi compadre me dijo, no, a ver, espérame. Cada compañía es diferente, cada compañía va a requerir algo distinto. Entonces, creo que es una buena práctica para las organizaciones también, como empezar a sentarse y a ver qué realmente necesitamos, qué realmente estamos buscando, ¿no? Y al final, tenemos que entender que se trata de madurez. Las compañías también necesitan madurar y también necesitan entender cuál es su nivel de madurez. Yo algo que siempre recomiendo y creo que a las personas que nos escuchan yo les recomendaría, busquen siempre ofrecer un diagnóstico inicial, porque a veces las compañías no saben dónde están parados o no saben qué es lo que necesitan. Entonces, es una buena práctica. Llega con el cliente y dile, mira, yo te voy a ayudar, pero yo necesito realmente cómo te puedo ayudar mejor. Entonces, la mejor manera es dónde estás parado. Por ejemplo, ¿quieres un pen test? Ok. ¿Cómo te evalúo? A ver, ¿tienes ya un programa de gestión de vulnerabilidades? No. ¿Tienes ya, por ejemplo, una práctica de parcheo? No. Entonces, tú puedes ayudarle de esa manera y decirle, mira, tú estás en un nivel de madurez tal en donde yo te recomendaría empezar con esto. Entonces, yo te llevo de la mano, porque al final es un cliente que va a querer quedarse contigo, porque no te vio como un proveedor que le vendía un servicio una vez y ya, sino que lo estás guiando, lo estás ayudando, lo estás dirigiendo. Eso es lo que un cliente espera de ti. Incluso hay algunos estándares que te ayudan para medir niveles de madurez. Busquen en Internet. Eh, Evaluación de nivel de madurez para pen testing, por ejemplo, para respuesta a incidentes, para manejo de vulnerabilidades. Y ahí están las guías. Vienen sus formatos en Excel y yo creo que es un buen inicio y esa es la mejor manera en que incluso, si te fijas, puedes ayudar más profesionalmente a las compañías. Pues muchas gracias, Roberto. La verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias también a mis compañeros del grupo Elite del Muchísimas OYEC. gracias. Y pues ahora sí que ya lo saben, si te interesa la inteligencia de amenazas, también pues ve a leerte un librito. La verdad, Roberto es un experto y pues si algo puedes aprender de él, creo que lo ha sintetizado muy bien en su libro. De igual manera, pues disfruta este podcast, da like, suscríbete. Esto fue La Jaula del No.